el fenómeno tienen que estar unidos los tres elementos. Un niño que es un poquito especial, que tiene ciertas características, un adulto que también tiene ciertas características y un ambiente general que permite eso. Podríamos decir que dentro de las características especiales de los niños, ya les señalé algunos aspectos, pero son chicos, bueno, el fenómeno puede ocurrir en cualquier edad. Claro, entre más pequeño, más posibilidades hay de que exista abuso físico y de una forma extrema del abuso físico, es el niño sacudido, condición que puede ocasionar la muerte de los niños en un 30 a 40% de los casos, pero que lo deja con secuelas neurológicas y oftalmológicas muy serias hasta en el 80% de los casos. Entre más va creciendo el niño, menos posibilidades hay de que sea víctima de abuso físico, pero sí de abuso sexual. Entonces esto va ocurriendo en las diferentes edades. Doctor, si lo escuchara la comunidad médica, incluyendo pediatras y de otras especialidades del país, ¿cuál es, digamos, la metodología clínica o cuál es, digamos, algo en el que forzosamente se tiene que poner riguroso? ¿Qué factores, qué elementos? Okay. Primero, tener en mente ante ciertas manifestaciones clínicas la posibilidad de maltrato infantil. Segundo, todos los profesionales deben estar estudiando, deben conocer esta problemática, porque si los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, si no saben de qué esto, pues no se les pasa desapercibido. Tercero, entender que es un problema médico, social, legal. Si ellos no actúan de manera correcta, entonces están fuera de la norma oficial mexicana contra la violencia familiar. Y entonces esto puede tener consecuencias muy serias en donde puede perder la libertad de su accionar profesional e inclusive la pérdida de la libertad como individuo. Entonces todo esto se tiene que entender. Insistir en que un solo profesional exclusivamente no puede hacer un diagnóstico. Tiene que asociarse con los otros profesionales que le he mencionado para tener menos posibilidades de equivocarlos. Entonces esto obliga a que en todos los hospitales debería de existir un grupo de trabajo similar al que lleva 12 años trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría. Doctor, ¿hay alguna predisponente genético para, sobre todo en las madres, digamos, para ser violentas, para no tener algún apego con el hijo, que sea un factor determinante en el maltrato infantil? Yo diría que lo más importante y lo más frecuente es que haya sido víctima de alguna forma de maltrato en alguna época de su niñez. ¿Por qué? Porque eso queda grabado en el cerebro, en la zona de las emociones, en el sistema límbico, y eso ahí está. Si en un momento dado existe violencia ambiental, si su chico no llena las características que él espera como hijo, pues puede aflorar y puede ocurrir el fenómeno de maltrato. Eso sería lo primero. Lo segundo, desarrollando una estrategia de prevención primaria, es fomentar el vínculo y el apego que debe tener papá y mamá con el niño. Estamos insistiendo mucho ahora que el papá intervenga igual o más que la mamá en los primeros meses de vida del niño. Informamos a la mamá que es importante que el papá tenga una actividad muy positiva con el niño, desde darle el biberón, bueno, cuando ella no le pueda dar el seno materno, cambiarlo de pañales, cargarlo, cantarle, aunque cante feo, hablarle, tocarlo, y que la mamá entienda que es necesario prestárselo, aunque lo sienta que es torpe, que es muy tosco para manejarlo. Él lo puede hacer, porque esto va a fomentar este vínculo, este apego, que es fundamental en el futuro de ese niño y de adulto. ¿Pero hay algún hallazgo médico, algún predisponente genético, algo, digamos, cuál es el reto para la medicina? ¿Cuál es el reto a futuro de la medicina para poder avanzar en el estudio del maltrato infantil? ¿Cuál es el reto? Afortunadamente, el reto es... Perdón, nada más, deje que termine el doctor porque se está cruzando la pregunta con la respuesta y ya no va a poder entrar el final de la respuesta. Okay. Porque dice, ¿por qué? Entonces se va a tener que cortar. Perdón. Está bien. ¿Mande? Quedan okay. Sí. Entonces, a ver otra vez. ¿En qué íbamos?
Bueno. Se nos fue la onda. ¿Cuál es un predisponente, cuál es el reto, el reto de la medicina para poder realmente de una manera versátil poder atacar este problema con una metodología más científica? ¿Cuál es el reto a futuro o en qué se está trabajando? No, bueno, nosotros estamos trabajando en determinar, haciendo investigación de medicina básica, cómo podemos modificar esta influencia, esta huella en el sistema límbico, pero eso no es lo importante. Yo creo que lo más importante es sensibilizar a toda la sociedad sobre la responsabilidad que tenemos todos para atender un niño. Los 54 derechos que tienen los niños no deben ser nada más medio oídos, medio leídos, no, deben ser conocidos y deben ser respetados. Los niños tienen derechos, pero también tienen deberes, como lo sabemos. Pero si nosotros hacemos una estrategia de crianza humanizada, de puericultura, que nos permita conocer desde antes de que nazca el bebito cómo va a ser recibido en el seno de la familia, en la comunidad, cómo va a ser atendido durante la época básica del nacimiento y en el momento de su crecimiento rapidísimo, que es cuando es lactante, y bueno, entre las diferentes etapas de la vida pediátrica, me parece que es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno debe señalarle a la comunidad la necesidad de que planeen un embarazo, de que lo deseen, pero si no lo planean, no lo desean y ya está la señora embarazada, que se acepte al producto. Este es un reto que parece así muy sencillo, pero que es muy importante. Para esto necesita desarrollar una estrategia de educación, ella, la mujer y el hombre, para poder concebir un niño lo más sano posible. Para eso hablamos de puericultura prenatal, en donde la mujer debe estar adecuadamente alimentada, debe recibir la dosis adecuada de ácido fólico para evitar malformaciones del sistema nervioso central del bebito, debe estar vacunada y el hombre debe estar también lo más sano posible para poder generar espermatozoide que permita la concepción de un óvulo lo mejor posible. Todos los niños deben ser recibidos en un centro hospitalario por personal profesional capacitado. Todos los niños deberían ser alimentados al seno materno, porque esto permite no solamente darle la oportunidad para que él vaya creciendo y desarrollándose de manera adecuada. El apego que va a tener la madre con esa criatura va a ser sensacional y le va a dar desde que nace seguridad. Y después desarrollar todas las estrategias de prevención de enfermedades, como la aplicación de productos biológicos, como la prevención de accidentes, como el que pueda ir a una escuela y se eduque, como el que se vaya desarrollando de una manera adecuada en el aspecto físico, en donde se le fomentará el deporte para que tenga pues la posibilidad de crecer lo más que se pueda en función a la información genética, en fin, que tenga. Entonces, todo este aspecto de crianza humanizada, de puericultura básica, me parece que va a ser la estrategia fundamental para que podamos tener manera de contener este flagelo médico-social de la humanidad. Doctor, ya para concluir, quisiera que enfatizara, por favor, un poquito el hecho de que todos los hospitales deben de contar con una clínica integral de identificación de menores y que debe de estar articulada, ¿no?, con sectores de justicia y con, vamos, me gustaría, por favor, que retomara un poquito, ¿por qué? Porque estamos pensando que esto se va a difundir a universidades de medicina en otros estados, entonces, que puedan implementar esta clínica. ¿Lo puede retomar? En la medida que nosotros podamos emocionar a personal médico sobre este problema social al cual no estamos muy acostumbrados a manejar, porque hacemos medicina del siglo pasado, hacemos medicina curativa, no hacemos medicina preventiva en términos generales. Cuando los médicos vean que esto requiere la intervención de diversos profesionales, pero básicamente de los médicos y de las enfermeras, me parece que vamos a ir avanzando. Que se enamoren de este programa, que ya no es un proyecto, es un programa
que se va desarrollando en diferentes ciudades de nuestro país, en Tijuana, en Mexicali, en Hermosillo, en Villahermosa, en Cuernavaca, en fin. Que nos demos cuenta que a lo mejor tiene que ver la violencia que estamos viviendo en el nivel nacional con que los chicos, estas personas fueron maltratadas cuando fueron niños. Entonces, pero que intervengamos en ese sentido. Este es un quehacer que no deja dinero, es un quehacer que deja muchas satisfacciones cuando nosotros podemos salvar la vida de un niño, cuando podemos salvar la vida, la salud de una familia, cuando podemos decir que esta persona que aparentemente fue agresor no fue el agresor del problema, ni el causante del problema. Yo creo que esa es una satisfacción que todos tendremos que desarrollar. Pero debemos tener presente que este accionar debe tener las tres facetas del quehacer médico: la asistencia, la docencia y la investigación. Y para desarrollar esto, uno tiene que prepararse académicamente para convertirse en líder en el manejo integral de esta problemática médico-social legal de la humanidad. ¿Algún link, alguna página, alguna situación donde cualquier gente que quisiera, cualquier médico o personal médico, incluyendo enfermería, etcétera, que quisiera estudiar a fondo el tema y capacitarse? Tenemos la página de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado y tenemos un teléfono en el cual nos pueden solicitar. Ojalá que llovieran muchas solicitudes de médicos que quisieran venirse a estudiar un año con nosotros. Tenemos la posibilidad de obtener becas para que ellos estudien aquí y se conviertan en líderes en su comunidad, no solamente en el aspecto clínico, sino también en el aspecto administrativo y en el aspecto de investigación básica. Tenemos la página del instituto y el teléfono nosotros, que es... ¿Se sabe la página del instituto? Ahorita no me acuerdo, pero okay. Yo se la doy después. Entonces, que salga... Se la puedo pasar. Sí. ¿Algo importante que usted quiera agregar? Quiero agradecerle a todas aquellas personas que de una u otra forma intervienen en difundir este problema, pero de difundirlo de una manera profesional, no de una manera amarillista, con una tendencia para vender tiempo, para vender periódico o para vender revista. No, yo creo que esto debe tomarse con una seriedad que merece todo aquel niño que ha sido víctima de maltrato. ¿Cuántos de los que estamos escuchando o viendo esta información han sufrido este problema y se han quedado callados? Se han quedado callados y a lo mejor eso explica por qué están teniendo un accionar que pues no es tan normal y que le está teniendo mucho problema. Yo creo que todos deberíamos de entender que este no es un problema nada más de médicos, es un problema de toda la sociedad a la cual nos debemos nosotros de enfocar para tratar de revertirlo. La invitación es a que hagamos medicina preventiva, que no tengamos la necesidad de atender niños maltratados, sino que prevengamos el problema para que esto no suceda. Y después, ojalá en tiempo muy pronto, no tengamos necesidad de tener estos grupos de trabajo, pero que ahorita son indispensables. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, una pregunta. ¿Hay algún lugar, algún centro para los padres? Ahorita hemos hablado de los niños, pero para los padres, yo ya soy un padre golpeador, ¿qué hago? Quiero quitarme todo este lastre que está teniendo. ¿Hay algún lugar? Debería de haber el DIF. El DIF debería ser responsable, pero ¿ya no está grabándose? No se está okay. grabando.